Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a empezar a conversar un tema interesante, un tema que no tiene que ver mucho con los cuidados con el cuidador, ni tiene que ver con los cuidados hacia el paciente, pero sí tiene que ver con un poco de conocimiento sobre cómo diagnosticar la enfermedad y también incluso cómo ha ido evolucionando en el tiempo la manera de ver la enfermedad de Alzheimer específicamente. Les voy a pedir a todos que apaguen el micrófono para que no haya interrupción en el medio. Y eso ayuda un poco a que no se oiga ruido. Si no, yo se los voy a ir apagando poquito a poco. Vamos a hablar específicamente sobre enfermedad de Alzheimer. Antes de entrar en el tema, quiero recordarles que la pandemia o la epidemia en el país sobre el coronavirus no ha terminado, que todavía el país no ha vacunado a nadie, aunque hayan convenios de posibles vacunas para los grupos de riesgo inicialmente, que posiblemente se quede como una vacuna igual que la de la gripe o la de la influenza, y que realmente el impacto de esta enfermedad está determinada principalmente por algunos factores que no conocemos, que tenemos en nuestros genes o en nuestro sistema inmunológico, porque normalmente no hacemos estudios de nuestro sistema inmunológico porque es bastante engorroso y bastante caro. Pero algunos estudios preliminares han demostrado que pareciera ser que hay personas susceptibles a estar más graves que otras, a tener más sintomatología que otras, y precisamente los que tienen esta alteración inmunológica, ya sea porque crean autoanticuerpos, ya sea porque no producen suficiente interferón alfa 2 de manera natural, forman parte de muchos de los fallecidos. Y realmente, como no sabemos, hay que continuar reduciendo el contagio y reduciendo el riesgo de que nos contagien. Se lo recuerdo porque yo creo que la población ha como que perdido la sensibilidad con el tema. Creo que los medios también. Y me parece que para todo el mundo es más importante la economía que la salud. Para un ejemplo, yo voy a un gimnasio desde que los abrieron y yo soy el extraterrestre soy yo, porque solamente los entrenadores del gimnasio y yo usamos mascarillas, más nadie. Y ya más de uno de los que están ahí le ha dado el coronavirus. Entonces, es como un preámbulo para que recuerden de que todavía esta situación no ha terminado y que hay que seguirse cuidando y cuidando a los otros, porque realmente se está subestimando el tema. Pero bueno, eso se los digo porque si ya, por ejemplo, en Estados Unidos han tenido más muertes por esta enfermedad que en cualquier guerra que han participado anteriormente, en este momento los cuidados intensivos están al tope para las personas que tienen alto riesgo de fallecimiento o de ponerse grave. Y aquí podríamos llegar a la misma situación si no nos cuidamos. Entrando en el tema, digamos que yo hoy voy a trabajar un poquito el tema de la enfermedad de Alzheimer propiamente para hacer un mejor entendimiento de la situación. Voy a compartir esto para que ustedes vayan, la diapositiva que voy a utilizar para que me vaya guiando. Si tienen lápiz y papel, vayan anotando para que pregunten después. Entonces, vean. Resulta que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ha tenido un recorrido bastante largo y ojo con lo que estoy diciendo, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, no de otras demencias o no de otras causas de deterioro neurocognitivo mayor, que es como se denomina ahora el término de demencia. Para que lo sepan, insisto, se denomina trastorno neurocognitivo mayor, lo cual es un concepto que denota el declinar de las funciones mentales de una u otra forma, principalmente la memoria, lo suficientemente severo como para afectar la autonomía del sujeto y la independencia en las actividades de la vida diaria y requerir del cuidado de otra persona para su supervivencia. Y la persona no podría estar sola 24 horas. Entonces, el trastorno neurocognitivo mayor
en el curso de lo que voy a hablar, lo voy a seguir denominando demencia, pero quiero que entiendan de que ese concepto ya cambió. Entonces, en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer hay varios criterios y han ido evolucionando poco a poco. Desde 1984, este grupo que está aquí, el NIDADAR, es un grupo de investigadores de Estados Unidos principalmente que de alguna forma llegaron a los criterios de demencia por enfermedad de Alzheimer probable, posible y definitiva, donde ellos utilizaban algunos criterios, principalmente clínicos, y el definitivo era un diagnóstico post-mortem, es decir, después de fallecimiento, con el estudio del cerebro en la mano y estudios microscópicos, donde se demostraba que realmente había un depósito de beta-amiloide patológicamente, es decir, muy elevado, y que eso provocaba el daño característico en el cerebro que se veía. En ese tiempo, la enfermedad de Alzheimer era lo mismo que decir demencia tipo Alzheimer, lo cual fue modificándose con el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque enfermedad de Alzheimer y demencia tipo Alzheimer parecen lo mismo, pero no es igual. Porque se supo en el tiempo de que la enfermedad de Alzheimer empieza, digamos, desde etapas mucho más tempranas, antes de que aparezca la demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que dentro de los nuevos criterios se habla de que la enfermedad de Alzheimer se presenta en un espectro de gravedad. ¿Qué significa eso? Que va desde algo muy simple o asintomático o preclínico o prodrómico, que son los términos que se utilizan actualmente, para denotar una etapa donde no hay sintomatología. Sin embargo, sí hay cambios neurobiológicos que se evidencian con estudios en el líquido cefalorraquídeo y en las imágenes, que son los nuevos indicadores para el diagnóstico de esta enfermedad. También se sabe que la enfermedad de Alzheimer en la actualidad es precedida por ese periodo asintomático, perdón, por más de un síntoma que es raro que la gente se dé cuenta, porque no hay mucha evidencia de trastorno de memoria, pero pueden haber alteraciones del estado de ánimo, pueden haber alteraciones de comportamiento, pero que son muy sutiles, que son muy ligeras y no se perciben como tal. Y mucho antes de la edad en que estamos acostumbrados a ver este tipo de enfermedades. La enfermedad de Alzheimer tiene una evolución así mismo, como se ve en la flechita de abajo, desde nada de síntomas hasta el estado o estadio de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor. En este caso, en la medida que va avanzando el tiempo, uno va a ver mayor deterioro cognitivo y de manera progresiva con un incremento de la disfunción neuronal. ¿Qué significa eso? Que las neuronas, en la medida que avanza la acumulación del tipo de proteína que se acumula, valga la redundancia, en el cerebro por un trastorno en el funcionamiento de su depuración, en su limpieza, para decirlo de alguna manera, este acúmulo va provocando tanto la muerte neuronal como la desconexión entre unas y otras, para decirlo de alguna manera, rompiendo circuitos que tienen que ver con la memoria episódica o con la memoria a corto plazo, como ustedes la conocen. Y que eso va a ir incrementándose poco a poco en la medida que pasa el tiempo, generando mayor deterioro cognitivo. En la evolución de esto, podemos hablar de 3 fases de la enfermedad de Alzheimer, pero ojo con lo que estoy hablando. Estoy hablando las 3 fases de la enfermedad de Alzheimer, no necesariamente de la demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer, que son 2 conceptos diferentes, que son los que actualmente se están manejando. Eso significa que hay una primera fase donde no hay síntomas, pero hay biomarcadores evidentes, que lo vamos a ver más adelante, alterados. Y aquí no hay ninguna sintomatología. Una segunda fase donde hay síntomas ligeros y continúan los biomarcadores alterados. Por eso cuando hablaba de qué nombre ponerle a esta charla, era precisamente una cuestión biológica más que una cuestión clínica, porque hoy por hoy los biomarcadores, no solamente en la enfermedad de Alzheimer, sino en muchas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la esclerosis múltiple, etcétera, se están utilizando cada día más para acercarnos tempranamente al diagnóstico de diferentes enfermedades y nos dan un poco más de objetividad y de correlación entre la alteración biológica que se da en el órgano afectado, en este caso en el cerebro, y sus manifestaciones clínicas en el curso del tiempo. Y una tercera fase de la enfermedad de Alzheimer ya es cuando hay sintomatología de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor y continúan alteraciones
de los biomarcadores. Quiere decir que en este proceso, desde la ausencia de síntomas hasta la etapa de demencia, podemos decir que se encuentran estas tres etapas, y cuando hay al alcance de nosotros la posibilidad de indicar biomarcadores, pues entonces nos acercaría un poquito más al diagnóstico. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si uno le hace algunos biomarcadores a una persona desde temprana edad y le da positivo, y en este momento no tenemos cómo modificar la evolución de la enfermedad, realmente es bastante frustrante. Por eso, esto que estoy hablando son evidencias que se han, digamos que, mostrado en investigaciones científicas a largo tiempo de evolución y con unos objetivos específicos para conocer la evolución de la enfermedad. Creo que en algún momento les he compartido la experiencia del doctor Lopera en Colombia, donde hay un gran estudio genético y de biomarcadores en un grupo importante de familias, donde se han detectado en la primera etapa, donde no hay síntomas, y biomarcadores en personas incluso menores de 25 años, sin que tengan demencia. Porque los síntomas de demencia, como aquí se indica, tenemos que pasar un proceso largo de evolución, y hasta el momento no tenemos cómo modificar eso, pues la demencia aparece en etapas más avanzadas de la edad. Los nuevos criterios en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer van a depender de los biomarcadores. Entonces, tenemos biomarcadores. Cuando hablo de biomarcadores, son marcadores biológicos que podemos detectar en diferentes formas. Por ejemplo, se hacen punciones lumbares en estas investigaciones para sacar el líquido cefalorraquídeo que está en la columna, y eso hace de alguna manera... Disculpa, ¿alguien puede apagar el micrófono que lo tiene encendido? Denme un segundito porque si no yo no puedo continuar para poder apagar el micrófono de moto. Ah, no, ya lo apago. Bueno, entonces continuemos. Lo que le estaba comentando en este acápite tiene mucha relación con la parte de biomarcadores. Los biomarcadores son, como lo dice la palabra, marcadores biológicos que nos permiten identificar algunas alteraciones moleculares de proteínas en diferentes lugares que de alguna forma nos van a indicar si hay o no daño en un órgano específico. En este caso sería en el cerebro. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Alguien me puede responder? Señor. Ok. Sí, la estamos viendo. Ok, gracias. Exactamente. Entonces vean, Sí, señor. aquí tenemos dos biomarcadores que uno tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo, donde se detectan los niveles del beta amiloide, y cuando esa proteína beta amiloide está disminuida en el líquido cefalorraquídeo, es un marcador biológico de que estamos en presencia de la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Y los otros, en imágenes de resonancia magnética con emisión de un fotón único o de positrones, donde se inyectan sustancias en el cuerpo para ver el metabolismo del cerebro, permite ver imágenes de depósito de ese beta amiloide en el cerebro, y los dos son biomarcadores que permiten identificar de que estamos en presencia de la enfermedad de Alzheimer. Hay otros biomarcadores de neurodegeneración que ya es un poquito más avanzado en la evolución de la enfermedad, donde en la resonancia magnética se pueden ver atrofia de diferentes zonas específicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, como pueden ser los lóbulos temporales y el hipocampo, el cíngulo y algunas otras áreas parietales, que son características de la enfermedad de Alzheimer en la medida que avanza la enfermedad. En otros exámenes, como el PET, que esa es una tomografía por emisión de un fotón, se le inyecta una sustancia parecida a la glucosa y uno puede ver cómo se observa el metabolismo en el cerebro, es decir, la capacidad de las células de funcionar adecuadamente, como las aledañas, las que están cerca, que funcionan normalmente y que todavía no están afectadas. Entonces, el hipometabolismo nos va a decir que esas neuronas tienen una disminución de su capacidad funcional en áreas específicas que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. También el SPEC, que es otro,
es otro tipo de resonancia magnética muy especializada, funcional, nos permite ver que hay una disminución de la perfusión en las zonas relacionadas con. Y también otros biomarcadores de ya neurodegeneración. Cuando hablamos de neurodegeneración, estamos hablando de que ya hay neuronas con muerte neuronal o con desconexión neuronal. También en el líquido cefalorraquídeo podemos detectar los niveles de la proteína tau y de la proteína tau fosforilada, donde se encuentra un incremento en el líquido cefalorraquídeo, y ese incremento nos va a dar, junto con los otros de disminución de amiloide en el líquido cefalorraquídeo, elementos patognomónicos o característicos o típicos de la enfermedad de Alzheimer y no de otras. Aunque la proteína tau, como es una proteína que tiene que ver con la estructura propia de la neurona, también se puede ver incrementada en otras. Entonces, viendo la evolución de esta enfermedad, que va de la ausencia de síntomas al trastorno neurocognitivo mayor, dígase demencia, vemos que hay alteraciones del amiloide y no hay síntomas. En esta primera imagen, lo que se ve, digámoslo así, es como alteraciones específicas en un hipometabolismo en zonas que tienen que ver con el Alzheimer. En la segunda evolución podemos ver, segunda imagen, también que hay alteraciones del amiloide, como habíamos dicho anteriormente, hay neurodegeneración y hay síntomas de deterioro cognitivo. En esta es una resonancia magnética donde lo podemos ver como más comúnmente, donde aquí, esto que estoy señalando acá, tiene que ver, digámoslo así, para que tengan una idea, todo lo que es negrito es líquido, todo lo que es blanco, gris, es tejido cerebral. Entonces, debería haber menos bolitas líquidas. Aquí se puede ver en esta imagen una disminución de los lóbulos temporales y del hipocampo, que es típico de la enfermedad de Alzheimer. En la medida que avanza esto, también vemos que hay alteraciones del amiloide, igual que en toda la evolución de la enfermedad. Tenemos neurodegeneración y tenemos ya la demencia. Esto quiere decir que hay una correlación entre la evolución neurobiológica de la enfermedad y los marcadores que le mencioné, y que tienen una individualidad en el tiempo en cada paciente, es decir, es diferente en cada paciente. Esto es como para reafirmar las tres fases a nivel biológico de lo que estamos hablando. Ahora vean esta acá. Vamos. Digamos que estos son dos grupos, que un grupo de Francia y un grupo europeo, dirigido por Bruno Dubois, y un grupo de Estados Unidos, de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, donde ellos hacen comparaciones para ver si llegamos a un acuerdo, pero es una evolución, digamos, normal en los procesos de investigación. Ambos grupos hablan de que cuando el individuo tiene marcadores de enfermedad de Alzheimer, pero cognitivamente está normal, ambos encontraron que esto denotaría, o ya sea una fase preclínica de la enfermedad, o denotaría un riesgo con alteraciones patológicas, dígase, biológicas de la enfermedad de Alzheimer. En el otro momento, digamos, también acordaron que entre los síntomas ligeros y biomarcadores, es exactamente lo que habíamos visto anteriormente, los del grupo Dubois los reconocen como enfermedad prodrómica, y los Estados Unidos lo reconocen como deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Ahora, como último, en la última etapa, que es donde ya hay demencia con características clínicas fenotípicas de la enfermedad de Alzheimer, el primer grupo de Dubois lo consideró como demencia en la enfermedad de Alzheimer, al igual que el grupo de Estados Unidos. Aquí ellos, digamos que a nivel internacional han tenido discusiones en poder acordar una cosa y otra, pero ambos, que son los grupos más grandes que estudian este tema, coincide en que hay una etapa en que no hay sintomatología, a pesar de que hay biomarcadores evidentes, ya sea en el líquido cefalorraquídeo o en las neuroimágenes de resonancia magnética funcional especializadas, y que hay una etapa en el curso de la enfermedad donde ya aparece la demencia o los trastornos neurocognitivos. ¿Por qué esto es importante? Porque si decimos que la enfermedad de Alzheimer tiene una etapa preclínica donde no hay sintomatología y hay marcadores biológicos, tenemos que tratar de buscar aquellos factores de riesgo que podrían empeorar la situación y acelerar el tránsito hacia la enfermedad de Alzheimer. Y estos factores de riesgo creo que hemos conversado bastante en otros momentos y están muy relacionados con todos los factores de riesgo cardiovascular que hemos hablado, de diabetes, el hábito de fumar, falta de ejercicio, obesidad, el tipo de dieta y tal. Que eso podría influir negativamente o acelerando este proceso. Ahora bien,
Estas son como algunas conclusiones que ellos dieron para definir los nuevos criterios del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y las implicaciones prácticas como tal. Ellos consideran que el número de personas con enfermedad de Alzheimer, oigan, el número de personas con enfermedad de Alzheimer es mucho mayor que el número de personas con demencia por enfermedad de Alzheimer. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo porque tiene que ver mucho con la evolución de la enfermedad, ¿me entienden? Como con el tema de que hay cambios neurobiológicos antes de que aparezca la sintomatología. Vamos a ver. Ahora bien, insisto, el número de personas con enfermedad de Alzheimer es mucho mayor que el número de personas con demencia por enfermedad de Alzheimer. Espero que entiendan lo que quiere decir esto. Con el diagnóstico temprano, las personas con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer viven mucho más años conociendo el diagnóstico. Si decimos que la etapa de demencia es una etapa ya en estadio más avanzado de la evolución de esto y posiblemente va a ser después de los 60 o después de los 65 años, incluso después de los 75 años, puede ser que si hacemos el diagnóstico con los biomarcadores en etapas tempranas, como para reducir riesgos por algunas razones, digamos clínicas, porque el paciente tiene otros antecedentes de enfermedades, pues entonces el diagnóstico temprano de esto permitiría de alguna forma que nosotros supiéramos si yo tengo enfermedad de Alzheimer en evolución, pero no tengo demencia todavía. Entonces vamos a estar un tiempo sabiendo que vamos a tener manifestaciones neurocognitivas en un futuro, lo cual va a aumentar la carga emocional del sujeto y de la familia. El diagnóstico sin terapia, sin tratamiento disponible, nos plantea un dilema ético, económico, social y emocional. Por eso es que se sigue discutiendo si es necesario, por ejemplo, digamos que en la práctica yo tengo una paciente que casualmente pude atender a su mamá hace muchos años. Ya la mamá falleció también hace muchos años y tuve la oportunidad de conocer ahora a una de sus hijas. Bueno, he conocido a dos de sus hijas, pero una de sus hijas empezó a tener alteraciones cognitivas, es decir, alteraciones de memoria reciente, con equivocaciones en las actividades diarias, donde los hijos empezaron a limitar su libertad, para decirlo de alguna forma, porque tenían miedo al riesgo de que se perdiera en la calle o que cometiera otros errores. En esa familia, por ejemplo, ya yo estoy atendiendo a esa hija y detecto que hay factores de riesgo, digamos, como hipertensión, como colesteroles elevados, y estamos haciéndole un estudio del genotipo para ver si tiene un riesgo aumentado de Alzheimer. Pero cuando uno tiene una enfermedad de Alzheimer en la familia, pues entonces el riesgo aumenta. Se sabe que hay mayor riesgo de que aparezca en alguna generación posterior. Entonces tenemos a la mamá, la hija está teniendo, y un factor interesante en común en todos es que todos tienen aumentado el colesterol. Entonces el hijo que la cuida se acaba de hacer varios exámenes y lo único que tiene alterado es el colesterol. Entonces tenemos que estar pendiente de esto porque no necesariamente porque tengas el colesterol elevado te va a dar esto, pero la proteína beta-amiloide, amiloide casi es que es sinónimo de grasa, la proteína beta-amiloide es una proteína de la membrana celular neuronal que tiene una función de intercambio de grasas, digamos, o de transportación de grasas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el diagnóstico de este tipo de enfermedad tiene esas implicaciones porque no es tan sencillo decirle a un hombre de 50 años que cuida a la mamá y que tuvo la abuela con Alzheimer que tienes un alto riesgo de que te dé también lo mismo. O puede ser que ya tenga la enfermedad, pero todavía no tenga la demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer diagnósticos y de cómo comunicar adecuadamente la información a las familias, a los hijos, porque realmente es una enfermedad que tiene muchos estigmas, pero además de eso genera mucho temor en los humanos, digamos. Otro elemento es que todas las terapias médicas disponibles en la actualidad están aprobadas solo para la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, no estamos hablando que los medicamentos aprobados para la enfermedad de Alzheimer se utilizan desde etapas tempranas de la enfermedad, sino que están aprobados para utilizarlo cuando aparecen los síntomas neurocognitivos.
Y eso es lo que muchos de ustedes están brindándole a sus familiares cuando es posible, porque también son muy caros. Y ese tipo de medicamentos está aprobado solo para esa etapa, cuando ya tienen demencia, no para anteriormente cuando están en evolución sin síntomas. El uso de terapias en el periodo prodrómico, dígase, en el periodo antes de los síntomas, no está aprobado, incluso ni las que están en estudio. Es decir, hay muchas en estudio, entonces todavía no hay ningún medicamento que tengamos aprobado por las instituciones que corresponden a este tipo de aprobación para etapas antes de la aparición de la demencia. Eso también nos limita porque estamos diciendo ya con esto de que inevitablemente no va a haber cambio evolutivo todavía con ningún medicamento. Entonces, vean aquí, el diagnóstico de la etapa prodrómica de la enfermedad de Alzheimer o preclínica depende de los biomarcadores. Le puse las dos opciones, etapa prodrómica, como lo decía el grupo de Bruno Dubois, y la parte preclínica, como lo decía el grupo de Estados Unidos. Ambos están de acuerdo que para poder hacer un diagnóstico en etapas tempranas, antes de que aparezca la demencia o los trastornos neurocognitivos, solo va a depender de los biomarcadores. Y esto hasta el momento se está haciendo solo en investigación, porque realmente no tiene un impacto positivo para nadie hacer biomarcadores cuando no tenemos cómo modificar eso. Solo si se enrola alguna persona en lo que es la cuestión de investigación, entonces ahí sí se le hacen biomarcadores. Ahora, es importante entender por qué. Precisamente porque los biomarcadores son muy caros, no están tan fácilmente disponibles. Solo por ejemplo, algunos hospitales, no del país, pero aquí se hizo una investigación con una compañía farmacéutica donde se quiso probar un medicamento que después no resultó, pero ellos tenían la posibilidad de realizar algunos biomarcadores, como era un estudio multicéntrico a nivel internacional, solamente creo que participaron 4 o 5 pacientes. Entonces, estos biomarcadores son muy caros, no están disponibles para todo el mundo, solamente cuando hay investigación. Pueden haber errores de interpretación en dependencia de la experiencia del observador. Eso es un factor que influye en toda investigación. Puede haber falsos positivos y puede haber falsos negativos y requiere de experiencia para implementarlo. Es decir, no es tan sencillo como decirle ahora al Blanco Cervantes que lo hagan en su unidad de memoria o con algún otro centro de unidad de memoria del país empieza a utilizar esto porque no es tan sencillo y requiere de preparación. Y eso que los profesionales de nuestro país están bastante preparados desde el punto de vista de la evaluación del paciente con trastorno de memoria, pero ellos cuentan con pocos recursos, desgraciadamente, para poder continuar investigando como se hace en otros lugares. No se nos olvide que aunque vivimos en un bello país, somos un país subdesarrollado con limitaciones de recursos, y más ahora con la situación que hemos estado viviendo de pandemia. Esto es lo que quería que vieran aquí, era la diferencia entre el que dice entre el lado izquierdo y el lado derecho de la pantalla, donde esas bolitas que están ahí, que señalan la flechita, en el lado izquierdo están más llenitos, ¿verdad? De la parte verde amarilla. Y en el lado derecho se ve que hay un espacio aquí que está más oscuro, igual que en este, a diferencia del de la izquierda, que lo que quiere decir que hay una disminución de los hipocampos en ambos dos, y eso es típico de la enfermedad de Alzheimer. Aquí también se habla, este es lo normal, es como si hubiera un metabolismo normal, y acá hay una disminución del metabolismo de diferentes partes del cerebro, principalmente estas más rojas, indicando que hay depósito de beta-amiloide. Esto también es otro estudio para que tengan una idea, no vamos a profundizar en esto porque esto son unas imágenes para discusión con profesionales, donde mientras más rojo es donde hay más depósito de beta-amiloide. Aunque está en inglés, lo estoy utilizando pero para ayudarme a mí, no a ustedes, pero quiero que entiendan que aquí donde dice 10 años de etapa preclínica, fíjense cómo es antes de la aparición de la demencia, de lo que estamos hablando. Hay un periodo donde inevitablemente no vamos a tener sintomatología. Este tampoco. Este es otro estudio de imágenes donde se ve la progresión de la enfermedad, donde hay disminución de la perfusión. Y aquí creo que estamos cerca de la conclusión para después discutir sobre el tema, donde dice que por qué el deterioro cognitivo leve es un problema
como concepto, y el otro grupo por qué es preferible para algunos el término prodrómico de la demencia tipo Alzheimer. Porque es que el deterioro, yo creo que el concepto de deterioro cognitivo leve es un concepto que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, pero puede ser un concepto que nos lleve a varios tipos de demencia, no solamente a la enfermedad de Alzheimer. De hecho, el concepto de deterioro cognitivo leve, que puede ser amnésico puro, dígase, con trastornos de la memoria episódica o lo que ustedes conocen como memoria inmediata, o puede ser un deterioro cognitivo leve a multidominio, donde se afecten otras áreas cognitivas, no solamente la memoria episódica. Cuando esto sucede, nos puede llevar al diagnóstico de otros tipos de demencia, como o de trastorno neurocognitivo mayor, como las demencias frontales que tienen afectaciones conductuales y del lenguaje, o demencias por cuerpos de Levy, etc. Entonces, el deterioro cognitivo leve es un concepto de riesgo, pero la discusión sigue. Si utilizamos eso para solo la enfermedad de Alzheimer, que a mí me parece que no debería, sino que deberíamos utilizar prodrómicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, se los pongo para que conozcan que está eso en discusión. Déjenme ver si tengo que apagar otro micrófono. Ahora, este grupo de Estados Unidos mantiene los criterios de deterioro cognitivo como un marcador clínico, digamos, como un marcador que en la entrevista uno puede detectarlo, de riesgo para evolucionar a una enfermedad de Alzheimer. Ahora, el deterioro cognitivo leve, como estaba diciendo ahorita, no es específico para la enfermedad de Alzheimer, es heterogéneo, es decir, es diverso, puede ser amnésico puro o multidominio o de otros dominios específicos. Algunos progresan a la enfermedad de Alzheimer, algunos permanecen como deterioro cognitivo leve y nunca cambian. Eso es interesante porque no varía, no evoluciona a un deterioro cognitivo mayor y por tanto no a una demencia. Algunos se revierten a la condición normal cognitivamente hablando. Eso se ve con frecuencia cuando hay personas que tienen alguna alteración. Por ejemplo, yo tengo un paciente que me llamaron para que lo evaluara y realmente tiene un... buen conferencista. Perdón, pueden apagar el micrófono. Ese paciente tiene un deterioro cognitivo leve en evolución, pero tiene un descontrol de la presión arterial muy elevado y del azúcar. Tiene, por ejemplo, en ayunas ha tenido 400 de glicemia. Ha tenido, por ejemplo, después de las comidas hasta 500 de glicemia. Entonces ha tenido un mal control de la glicemia y yo les decía a la familia, hasta que... Él me dijo... señorita, la del iPhone tiene el micrófono abierto. Creo que está hablando por teléfono, pero ya se lo apago. Ya. Perdón. Déjeme volver al anterior. Me llevaron... digamos que esa familia que tiene ese paciente, que es adulto mayor, que tiene deterioro cognitivo leve y que además es un deterioro cognitivo leve que ya está pasando casi que moderado y le puede afectar en algunas cosas, pero realmente como tiene una hiperglicemia constante desde hace muchos días, porque la hemoglobina glicosilada, que es el marcador biológico de la diabetes mellitus, en su evolución de 3 meses anteriores, la tiene en 14 y debe tenerla en 7. Eso está hablando de que lleva mucho tiempo con un mal manejo de la diabetes y esto puede afectar mucho el nivel cognitivo. Entonces, hasta que esto no esté normal, no podríamos decir si realmente el paciente tiene trastornos cognitivos o no. Ahora, otro es que algunos progresan a otras demencias, como ya les había dicho. Ahora, volvemos a los criterios anteriores. En ese momento, en 1984, como les dije en un principio, hablaban de enfermedad de Alzheimer probable cuando reunía todos los criterios clínicos, la demencia, enfermedad de Alzheimer posible cuando el déficit progresivo único tenía enfermedad concomitantes que pueden provocar demencia, porque había posiblemente mixta, y la enfermedad de Alzheimer definitiva, comprobado en autopsias con el cerebro. Así fue como les mencioné desde un principio. Y en la actualidad se utilizan los criterios de enfermedad de Alzheimer probable, donde se reúnen los criterios clínicos que da la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, y también está la demencia en la enfermedad de Alzheimer, que incluye demencia con marcadores biológicos, que define el grupo del Dr. Dubois en Europa. Esto nos ayuda a los profesionales a definir un poquito mejor y tratar de investigar un poco más en nuestra experiencia
clínica aquí en Costa Rica, digamos, cuál utilizar y qué pasaría si utilizamos uno u otro criterio para poder definirlo. Claro, no todo el mundo, como habíamos dicho, no tenemos el alcance de realizar biomarcadores que nos permitan aumentar el criterio de un diagnóstico positivo mejor. Por tanto, dentro de los nuevos criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que viene desde 1984, donde decía que enfermedad de Alzheimer es lo mismo que demencia, ya sabemos que ahora la enfermedad de Alzheimer implica un espectro de severidad. ¿Qué significa eso? Lo que habíamos dicho, que empieza desde zonas asintomáticas hasta el momento en que aparece la demencia y que se mueven entre una etapa preclínica, una etapa prodrómica donde hay síntomas muy leves y no se detecta, y formas de demencia. El diagnóstico en las primeras fases depende de biomarcadores. El estudio del beta amiloide por medio de neuroimagen está disponible en algunos centros y en investigación principalmente. Y el diagnóstico temprano podría remodelar el panorama, porque si decimos que la persona tiene, por ejemplo, en el ejemplo que le puse, valga la redundancia, de que yo atendía a la señora mayor, como decir, a la reina, después a la princesa, y resulta que un hijo que no tiene problema, pero tiene 50 años, tiene colesterol alto, entonces lo que estamos trabajando es que en el hijo, pues disminuya el colesterol, de que haga ejercicio, de que baje de peso y que reduzca todos aquellos factores que podrían empujar un poco más a que se le manifieste la enfermedad de Alzheimer más adelante. Espero que en la evolución del tiempo no haya necesidad o no tenga yo la oportunidad de diagnosticar eso en él, porque sería triste, pero no, claro, científicamente nos demostraría que realmente en esa familia hay un marcador importante de enfermedad de Alzheimer. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy y los dejo con la ventana abierta para que conversemos sobre este tema. Porque es un tema interesante, ya que es un tema donde la mayoría de las personas lo que más les preocupa es la cuestión de cómo tratar al paciente en la casa, cómo manejar la situación conmigo mismo como cuidador, pero es importante que entiendan que estamos hablando de una enfermedad neurológica con manifestaciones neuropsicológicas, neuropsiquiátricas y que realmente tiene una base biológica importante como le conversé en el día de hoy. Entonces, pueden abrir los micrófonos y preguntar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una consulta. No es exactamente sobre lo que hoy nos dijo, sino que yo hace mucho tiempo tengo una duda que lo escuché aquí en la Universidad Nacional, que nos explicaba que no tenemos así como síntomas de que físicos, pero una vez mencionó, pero cuando comienza el pie a moverse, ahí sí ya tenemos problemas. No sé, esa parte se me quedó como grabada. Cuando se empieza a mover el pie. Sí, así como involuntariamente. Digamos que cuando se empieza a mover el pie involuntariamente pueden ser un montón de cosas, pero no necesariamente Alzheimer, aunque se sabe que el síndrome de piernas inquietas está relacionado con riesgo o asociado, digamos, con la aparición de Parkinson o de Alzheimer. En algún momento se ha mencionado eso en algunos estudios. Lo otro, cuando la pierna o la mano se mueven involuntariamente, habría que, bueno, descartar el tema de la enfermedad de Parkinson, pero en algunos hay un temblor familiar senil, perdón la palabra porque no me gusta, pero lo he notado así, en mayores, digamos, fijo por una cuestión neurológica. Es decir, puede ser que sea por daño vascular y puede ser que esté evolucionando alguna enfermedad como el Parkinson o el Alzheimer sin que necesariamente sea eso de manera lineal. Pero sí se sabe que puede haber. Casualmente llegó una paciente con un síntoma así. Esto fue la semana pasada, creo que fue el martes, donde hay una sintomatología donde hay un movimiento de la mano derecha y en ocasiones del pie derecho. Lo que pasa es que esta señora tiene más de 75 años y generalmente la enfermedad de Alzheimer empieza en edades más tempranas, alrededor de la década de los 50,
Y cuando esto aparece en pacientes mayores, generalmente puede ser un Parkinson asociado a daño vascular cerebral, que se puede dar también. Aunque no es raro, aunque es raro, perdón, también puede ser propiamente una enfermedad de Parkinson, pero generalmente es un parkinsonismo secundario a daño vascular. Pero en el caso de lo que usted está mencionando específicamente, no necesariamente va lineal a que va a evolucionar a una enfermedad de Alzheimer o tal. Pero sí es importante que cuando alguna cosita como esta aparezca, pues la consulte con algún médico para evaluar, digamos, en examen físico, en exámenes de laboratorio, posiblemente alguna neuroimagen, que evidencie la posibilidad de que evolucione a tal o cual enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por ponernos al día en esta terminología médica y lo felicito por lo estudioso que es. Muchas gracias. Me asusta pensar que estoy en una etapa donde todavía la enfermedad no se manifiesta y que es difícil porque no podremos atacarla. O sea, una vez que está ahí, se va desarrollando con el tiempo hasta que se manifiesta en una demencia. Ajá. Pienso que estas dos palabras que aprendí hoy, muy amiloide y beta-amiloide, que son esas grasas que se acumulan en el cerebro, pues lo podemos tal vez contrastar con dieta. Digamos que sería interesante eso porque hay un montón de elementos epigenéticos, que es como se llama desde hace un tiempo, todo aquello que puede influenciar desde el exterior a nosotros para ya sea evitar que se manifieste un gen o evitar mutaciones en los genes. Entonces, sí podríamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con la dieta mediterránea, que es la más estudiada y es la que tiene más evidencia científica de que tiene un impacto positivo en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro cerebro, realizar ejercicios físicos. Nosotros somos mamíferos de movimiento, no somos de quietud. Y Entonces, somos lo que comemos. y somos lo que comemos. Entonces, ellos recomiendan mucho la dieta mediterránea, que implica comidas del mar principalmente, con frutas frescas, digamos. Aceite de oliva. Verduras, vegetales. Pero el hecho de practicar ejercicio físico no tiene que ser impacto tanto. Puede ser ejercicio físico de caminar 20, 30 minutos diarios, pero incluso hay quien habla de 15 minutos al día, por lo menos. Pero cuando en algún momento, incluso creo que en la UCR hay como un diplomado o algo de la teoría del movimiento, y es precisamente porque nosotros, los humanos, cada día nos hemos sentado más y nos movemos menos. Y realmente deberíamos de movernos más a diario. El ejercicio, incluso el ganar masa muscular a cualquier edad, incrementa un grupo de sustancias en el cuerpo que son antioxidantes. De hecho, se sabe, por ejemplo, que si el hombre que va envejeciendo puede disminuir o tener una disminución de la testosterona, el ejercicio de pesas con aumento de la masa muscular incrementa los niveles de testosterona, por ejemplo. Entonces, mantiene la vigorosidad masculina. Como eso, el ejercicio incrementa un montón de sustancias antioxidantes o antidaño que permiten mantener una mayor salud. Esos son, el ejercicio y la nutrición son elementos importantes. Lo otro es que si tenemos enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, colesterol o alguna otra, lo importante es tratar de mantener el control. Ya padecemos de eso, no hay quite. Pero tenemos que tener un control donde la mayor parte del tiempo, en un año, no tengamos la presión alta y tengamos los niveles de glucosa adecuados. ¿Por qué? Porque tomamos el tratamiento que tomamos y nos mantiene controlados. Eso ayuda bastante a que no evolucionemos a una demencia, ya sea porque no modificamos los genes, ya sea porque detenemos, porque de hecho hay un estudio que demuestra que personas que tienen un alto riesgo o un riesgo aumentado por el genotipo que se hacen de Alzheimer, no necesariamente van a tener la enfermedad de Alzheimer, o mejor dicho, la demencia en la enfermedad de Alzheimer. Y hay personas que no tienen el genotipo aumentado, que lo tienen normal o disminuido, y al final del tiempo sí
tienen demencia de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, digamos que yo creo que lo que hay que hacer es vivir día a día feliz, intentar hacer ejercicio todos los días, comer saludable, para seguir ayudando al cuerpo a que se cuide el cuerpo. Una preguntita. Dígame. ¿Qué se sabe a través de la enfermedad de demencia, del Alzheimer, en el siglo XIX, siglo XX? Porque ahora en este siglo XXI es donde se da el mayor demencias en todo el mundo. Se dice que cada 3 segundos se diagnostica una demencia en cuanto a eso. ¿Qué se sabe del siglo XIX, siglo XX? Porque hasta ahora se está haciendo un poquito más en pie Es que después del año. Sí, la razón por la cual eso sucede es porque hay más investigaciones. Hay un movimiento internacional a favor del adulto mayor. Los países han envejecido más. Entonces, los adultos mayores son personas que protagonizan procesos importantes. Si usted ve, la mayoría de los presidentes de los países son mayores de 60 años. En Costa Rica, adulto mayor es mayor de 65, pero en el mundo es más de 60. Digamos que hay una mejor forma de diagnosticar demencia. Los adultos mayores viven más y viven más activos, y por tanto, es como decir, si usted evalúa en el tiempo cuándo se pensionaba, para decirlo así, una persona anteriormente y cuánto vivía con calidad de vida, se va a dar cuenta que en la medida que pasa el tiempo, el periodo de vida activa del adulto mayor después de pensionado cada día es más. Eso implica de que hay un movimiento a nivel internacional para cuidar más a las personas adultas mayores, para hacer un mejor diagnóstico de diferentes enfermedades, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Si usted dice, por ejemplo, pongámoslo así, en la época donde mataron a Cristo, ¿por qué lo matan? ¿Por qué lo matan en ese momento? Bueno, porque lo matan en ese momento. Pero lo importante de esto es lo siguiente. 35 años, en esa época la gente se moría. No mucha gente vivía tanto tiempo. Y cuando usted busca historia, cada día la gente vive más en el paso del tiempo. Si vives más, vas a tener más poblaciones con diferentes enfermedades de las edades mayores. Entonces, no es que en el siglo XIX y el siglo XX no se detectara, se detectaba, pero se detectaba menos porque vivían menos los adultos mayores, porque se morían en etapas más tempranas y porque además había menos recursos adecuados clínicos y biológicos para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, en el siglo XXI tenemos mucha más información sobre el tema. Las personas adultas mayores viven más, las personas adultas mayores, digamos que nosotros vamos a tener un recambio en Costa Rica, como digamos que en este momento uno dice, bueno, en el centro diurno donde yo trabajo y en el asilo de ancianos, la mayoría de los adultos mayores tienen un nivel educacional por debajo de 6º grado. Pero sin embargo, la junta directiva de la Fundación Alzheimer, todos son licenciados y son mayores. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esos mayores, cuando entren, todavía son independientes, todavía demandan del sistema de salud y demandan del gobierno una mejor atención hacia ellos. En los países desarrollados, la mayoría de los adultos mayores son personas activas, cultas, que demandan leyes que los defiendan, que demandan que los estudien, que los investiguen y además, como están pensionados, tienen recursos económicos para poder pagar cosas. Entonces, todo el mundo habla de que en el futuro las pensiones están quebradas. Yo a veces pienso que eso es como algo de boicot, para decirlo de una forma. Porque, claro, los gobiernos cogen las pensiones para pagar deuda, cuando no deberían. Entonces, si uno dijera, bueno, yo tengo aquí en mi baúl un ahorro de mi pensión y la tengo en mi casa, uno dice, sí, pero se evalúa el dinero. Así sí, en los bancos se podría evaluar, y no siempre, como sobrevaluar, si lo tienes en un bono de inversión o tal, pero no todo el mundo tiene una buena pensión y se supone que en la medida que pasa el tiempo el costo de vida es más caro. Entonces tu pensión no te va a servir y vas a tener menos acceso. Hay movimientos de que quieren privatizar la salud. Entonces, en la medida en que los sistemas de salud de los pueblos tengan más acceso a las nuevas tecnologías, tengan más acceso a diagnósticos tempranos, entonces vamos a diagnosticar más. Y por eso en el siglo XIX y en el XX se diagnosticaba menos. Vivían menos y teníamos menos recursos. Y en este tenemos
más mayores, con más actividad. Cuando digo actividad es que no es que los adultos mayores están ahí en una silla sin hacer nada. ¿Sí? Ustedes pueden ver los grupos de AGECO, los grupos de los centros diurnos, los de la Caja, donde hay movimiento, los del el PAIPAN de la Universidad Nacional, del PANTEI, la UCR, son personas adultas mayores activas y que demandan atención. No es que están pasivamente esperando a ella que le diagnostiquen algo, sino que ellos, y cuando no es así, pues entonces habrá movimientos que los apoyen para que los atiendan adecuadamente. Pero esa es la razón por la cual ha ido evolucionando la forma en que se diagnostican. Deme un segundito, aquí hay alguien que pregunta en el chat, que dice, en el caso de mi tía, unos días antes de ser diagnosticada con Alzheimer, ella estuvo muy distraída. Y el día que la llevamos al hospital, ella no hablaba. Le hicieron un TAC y en base a eso fue diagnosticada. Realmente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o de la demencia es un diagnóstico clínico principalmente. Es decir, es un diagnóstico con una evaluación del médico, del neuropsicólogo, neuropsicóloga, donde se hacen diversos estudios conversando en la entrevista, donde se pone de evidencia el déficit cognitivo. El TAC primero es un examen que permite hacer un diagnóstico de enfermedades más groseras, más visibles. Puede dar algunos daños vasculares y puede dar algunos daños de los lóbulos temporales, pero hoy por hoy se habla de que realmente la resonancia magnética es la que se debe de utilizar para... es el examen que nos permitiría definir un poquito mejor, aunque por el tema de recursos uno debe de filtrar a quién se lo manda y a quién no. Pero realmente el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico, que significa entrevista y evaluación neuropsicológica. Los otros exámenes de laboratorio y el TAC permitirían descartar otras causas como tumores, hipertensión endocraniana o alguna otra cosa que no tiene que ver con las degenerativas primarias como el Alzheimer, la enfermedad por cuerpos de Levy, la demencia frontotemporal, etc. ¿Alguien iba a decir algo? Rosalena iba a preguntar algo. Sí, ¿qué tanto pueden impactar en la enfermedad el insomnio y el estrés? Bueno, esa es una pregunta interesante porque hay estudios donde hablan de que, de hecho hace poquito salió una donde los trastornos del sueño son un factor de riesgo para las demencias y son un factor de riesgo para el Alzheimer. O puede ser incluso un signo previo de aquellos que les mencioné ligeros que puede evolucionar después. Realmente para poder dormir bien, hay que eliminar todos los factores que pueden influir negativamente en nuestro sueño. Sobre todo, si realmente el estrés es el factor que está influenciando en que no durmamos bien, porque nos vamos a la cama a rumiar problemas, entonces eso hay que eliminarlo. Cuando el estrés es sostenido en el tiempo, cuando digo esto, me estoy refiriendo a los efectos biológicos del estrés, que implica un aumento de algunas hormonas negativas como el cortisol durante periodos largos, pueden provocar muchas cosas. Desde, digamos, alteraciones neuroendocrinas, provocando problemas de tiroides, problemas de diabetes y tal, hipertensión arterial, como también, por ejemplo, disminuir todos los mecanismos defensivos ante el cáncer. Se conoce que hay unas células que se llaman natural killer, que son los asesinos naturales, que pueden disminuir en el cuerpo del sujeto que mantiene un estrés a largo plazo. Es importante diferenciar cuando hablamos miedo, tensión, ansiedad, angustia, y todas pueden llevar a un estrés. Lo que pasa es que el estrés de cada una de ellas, desde el miedo hasta la angustia, este es más corto y este es más largo. Es decir, una persona que padezca de trastornos de ansiedad generalizada con angustias y, digamos, depresiones, que van casi juntas a veces, pueden provocar alteraciones biológicas y neurobiológicas que no necesariamente son causa, pero pueden ser factores favorecedores o precipitantes de algunas situaciones a nivel neurológico. El insomnio se ha hablado de que es como un factor a tomar en cuenta como de riesgo a que evolucione una persona que tiene un insomnio grave a algún tipo de demencia, principalmente Alzheimer, o puede ser un síndrome prodrómico, un síntoma prodrómico de esta enfermedad.
aunque no es lineal, es decir, no necesariamente va a evolucionar a eso. Pero sí hay que tomarlo en cuenta y hay que tratarlo y buscar la causa para resolverlo. Ajá. ¿Puedo hacer otra preguntita? Sí, claro. Sí, en los estudios que se han hecho, impacta más, o tal vez la palabra impacta no es la correcta, sino que si la herencia es un factor más frecuente en los casos de Alzheimer que los problemas, digamos, por otros factores que la disparen. Digamos que, a ver, se sabe que hay un involucramiento de algunos genes en lo que se ha denominado enfermedad de Alzheimer familiar, que es un grupo, que son 3 genes involucrados. Por ejemplo, de esos genes, el cromosoma 21, que tiene que ver con el síndrome de Down, se ha dicho que una familia donde hay un síndrome de Down, hay un riesgo más alto de enfermedad de Alzheimer en cualquier generación que la que no tenga el síndrome de Down. Porque el cromosoma 21 interviene en la, digámoslo así, en el metabolismo, para utilizar esa palabra, del beta-amiloide. Pero hay otros 2, como el cromosoma 14 y el 19, que también intervienen en eso. Cuando es este tipo de alteración genética que aparece en menos del 5 o 6% de los casos de Alzheimer, es una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, antes de los 65 años. La evolución es mucho más rápida, es mucho más tórpida. El sujeto puede morir o entrar en etapas avanzadas en corto tiempo. 5 o 6 años, por ejemplo. Pero cuando la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer esporádica familiar, que aparece después de los 65 años en la mayoría de los casos, que la evolución es mucho más lenta y progresiva, que duran mucho más tiempo, hasta 20 años con este tipo de problemas, en este caso, que es lo más frecuente, no es ligada a una alteración hereditaria, aunque sí a un factor genético. Es decir, el factor genético es el genotipo de riesgo de enfermedad de Alzheimer, que de hecho aquí se puede hacer. Digamos que el laboratorio San José... Perdón, César. Mute. Digamos que, por ejemplo, el laboratorio San José puede hacer un genotipo de riesgo que se llama ApoCheck. El ApoCheck nos va a dar una variabilidad, digámoslo así, uno tiene en ese estudio un genotipo que me va a dar, por ejemplo, que tengo E2, y el E2 dice que tiene disminución del riesgo de Alzheimer y tiene disminución del riesgo cardiovascular. Me puede dar E2, E3, o E3, E4, E3, E4, 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 me puede decir que tengo un factor de riesgo altísimo de enfermedad de Alzheimer y un factor de riesgo cardiovascular alto. Entonces, cuando tenemos un paciente con alteraciones clínicas y neuropsicológicas de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, tiene neuroimagen relacionada con eso, tiene un líquido cefalorraquídeo estudiado, si es posible, que muestra que hay aumento del beta-amiloide, disminución del beta-amiloide en el líquido y aumento de la tau o proteína tau, y tiene este genotipo, estamos hablando de que realmente tiene enfermedad de Alzheimer. De hecho, digamos que desde el punto de vista investigativo y para conocer un poquito el comportamiento de mis pacientes, a muchos, a casi la mayoría, yo se lo mando para ver el riesgo que hay con eso. Y asumir de que existe mucha posibilidad de que el paciente tenga enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, a la pregunta suya, uno podría decir que realmente la mayoría de los casos que vemos con enfermedad de Alzheimer no son hereditarios. Es decir, es un por ciento por debajo del 6% que sí es hereditario. Pero entonces, en el ejemplo que le puse, que hay la mamá, que hay una hija, tendríamos que esperar al hijo o a alguno de los hijos. En ese caso tiene que haber un factor y sin embargo es interesante porque ya en ese caso la demencia apareció después de los 65 años. Pero realmente la variabilidad es importante, es bastante, mejor dicho. No es tan lineal la cosa. Pero sí tiene un componente genético que no necesariamente es hereditario para todos. Bueno, muchas gracias.
Con mucho gusto. Aquí alguien No. dice, ¿quiere decir algo más? No, que es todo a pie, bueno, en mi caso, Ajá. porque en la familia no ha habido ningún caso, entonces uno como que se desvincula del tema un poco. Ujú. Pero sí me voy con muchas inquietudes, no tanto sobre dudas sobre su conferencia, sino inquietudes de investigar más Ajá, exactamente. y de averiguar más, sí. Yo creo que lo más importante cuando uno no ve un panorama de que tenga uno un problema de esos o que en la familia no ha habido, creo que lo más importante es tratar de comer bien, hacer ejercicios, dormir bien, tratar de buscar un estilo de vida que me haga feliz de una forma o de otra. A veces es difícil, pero uno tiene que buscar un camino que nos permita ser felices, porque yo creo que el fin es ese, ser feliz en el proceso de la vida. Yo a veces digo que la vida es un entretenimiento hacia la muerte. En la medida que usted se divierta más, se demora más en morir. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ya cuando llega el momento de la muerte, pues no tenemos nada que hacer, pero antes sí. Y yo creo que siempre antes, no importa la edad que no tenga, pero hay que aprenderlo. Y la mayoría de los humanos creo que no lo aprenden. A veces, hoy mismo yo estaba viendo noticias, porque yo desayuno viendo noticias, y yo decía, qué cosa más perversa que todas las noticias es para que la gente se vuelva loca. Es decir, Sí, es sí. todo malo, es todo negativo, es todo feo. Guerras y guerras y guerras. Yo decía, es verdad que los humanos no tienen nada de sapiens, porque si fueran sapiens, es decir, el fin es ser feliz. Y me preguntaban, un día me preguntaron, una monja me preguntó y me dijo, doctor, usted debe entregárselo todo a Dios. Y yo, como vacilo con todo y pido respeto ante todo, le digo, vea, yo a lo mejor estoy loco, pero el padre estaba más loco, mandó a crucificar al hijo. ¿Usted cree que le dé yo todo? ¿Y si me manda a crucificar a mí? Qué bárbaro. Entonces, digamos que yo creo que el fin de toda nuestra existencia es ser felices. Y en la medida que uno haga cosas para ser feliz y ser, digamos, biológicamente empático con el ambiente y que tu cuerpo vaya en función de lo bonito de la comida, el ejercicio y las relaciones sociales, el vínculo familiar y tal, yo creo que podríamos llegar a ser bastante felices, estemos solos o no. Ajá. Pero es un concepto, es una construcción. De la misma manera que nos construimos un paraíso, ¿por qué no lo vivimos aquí? Eso es un impedimento psíquico de los humanos. Están viviendo una esperanza y aquí ¿qué? ¿Cuál es la esperanza aquí? A veces la gente, una amiga me dice, yo le mando una foto de un plato de desayuno, por ejemplo, y yo lo pongo, yo siempre me hago el desayuno riquísimo, lindísimo. Y me dice, pero eso se demora mucho. Yo, ¿y qué? La idea es que no solamente me lo coma, sino que disfrute de lo que me estoy comiendo, de lo bonito que es saludable. Igual que si invito a alguien, me gusta que la comida sea bonita. ¿Entiendes? Y el proceso de hacerlo. Exactamente, eso es bonito. Pero a veces no, yo creo que a veces no tenemos los mismos conceptos de la vida, ¿verdad? Pero el camino es ser feliz. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. En la medida que uno haga eso, entonces estamos mejor. Dice aquí, muchas gracias. Dice, Gracias a usted, muy amable. un placer, mucho gusto. Dice Consuelo Rodríguez Villalobos, entiendo que si estamos ante la presencia tanto de la enfermedad de Alzheimer como de la demencia, las personas son medicadas. No. Se descubre la enfermedad de Alzheimer en procesos de investigación y posiblemente muchas de esas personas en procesos de investigación todavía no tienen la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos que están aprobados hoy por hoy son solo para cuando la persona tiene demencia causada por la enfermedad de Alzheimer. Gabriela y Giovanni dicen, buenos días a todos. En el caso de los cuidadores de personas con demencia, ¿cómo los afecta a ellos biológicamente? No los afecta biológicamente más allá que el estrés que les provoca y que les puede provocar la sobrecarga del cuidador generando estrés con todas las aristas que provoca el estrés a nivel físico, porque el paciente, el cuidador principal puede tener depresión, angustia, que los lleva a la hipertensión arterial, que los lleva a comer un poco más de lo que deberían y por tanto aumentar la obesidad, el estrés que mantienen,
Entonces, realmente el cuidador es una piedra angular para el paciente, pero sí biológicamente no se contamina, porque no es una enfermedad que se contamine. Pero la repercusión sobre ellos sí es bastante fuerte y por eso se llama el tema de la sobrecarga del cuidador y el cuidador quemado cuando es demasiado y se enferma. Continúa diciendo que una compañera de trabajo cuidó a su suegra, su cuñada, que tenía Alzheimer durante mucho tiempo. Ya ellas fallecieron y mi compañera no logra conciliar el sueño. Para poder dormir debe medicarse. ¿Será que los cuidadores sufrirán consecuencias biológicas como lo de la apnea del sueño? Mira, eso es interesante porque realmente, digamos que eso es una coincidencia, posiblemente. Pero sí se sabe hoy por hoy que la apnea del sueño, si no se trata, te lleva a una demencia. Es decir, y posiblemente una demencia de tipo Alzheimer o de demencia de causa vascular, porque la apnea del sueño implica muchos cambios biológicos, cardiovasculares y neurobiológicos que pueden dañar el cerebro. Entonces, puede ser que la cuidadora desde siempre tenía alguna alteración, pero si no la tuvo, la situación empeoró y le provocó el trastorno del sueño. Eso hay que tratarlo, porque si no se trata bien, y la mayoría de los, si no se trata bien, pueden evolucionar negativamente cardio-cerebrovascularmente. Y a muchos no les gusta porque los pacientes con apnea del sueño tienen que dormir con una escafandra, para decirlo de alguna manera, que parece que es del espacio, y tienen que utilizarlo todos los días para poder dormir adecuadamente, porque durante el proceso de apnea, tanto el corazón como el cerebro se dañan. Entonces, por ahí va. Alguien más por aquí, dice Carlos Beca, que exactamente, doctor, la vida es un entretenimiento constante y el mejor momento es ya. Tenemos que ser positivos y tratar de ser mejores. Gracias, doctor, excelente información, como siempre, y gracias por mil. Excelente, 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 muchas gracias. Pero, doctor Selle, usted es un ejemplo, esto ya es como de lo que predica, un ejemplo de positivismo y alegría. Me encantan todas las charlas porque los contenidos y formas son un aprendizaje muy entretenido. Muchas gracias. Para mí es un placer. Dice Doris, como siempre, información científica de alto perfil, con una narrativa amena y accesible. Muchas gracias, doctor Reyes. Para mí es un placer compartir con ustedes el saber. Yo creo que, por ejemplo, yo estoy en contra del derecho de autor. Yo estoy en contra de la limitación del conocimiento. Y estoy en contra de la venta del conocimiento. Creo que el conocimiento es un derecho humano y a mí me da gracia porque todo el mundo habla de derechos humanos, pero creo que los derechos humanos están atravesados por el dinero. Usted tiene derecho a la salud pública. Si no paga el seguro, no. Usted tiene derecho a la educación pública. Si hay cosas que no paga, tampoco. Tienes derecho a la educación privada, igual que la salud privada, pero si no pagas, no tienes derecho. Qué interesante, ¿verdad? Otra controversia cristiana fue interesante hablando de la felicidad, donde yo decía, ¿cómo va a ser que el pecado original que da origen a la familia sea un pecado, ¿verdad? Hasta ahí eso yo creo que causa estrés en la gente. Y el estrés es un factor de riesgo para un montón de enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Me deja. Dele, claro. Quiero agradecerle a todos los participantes que están hoy aquí, pero no todos le hicieron caso a nuestra querida Katy Chacón de logística, y es que nos dejen su nombre y su número de cédula en el chat. Y yo también voy a agradecerles ahora, así como lo están haciendo, que nos dejen sus apreciaciones de la charla para poder hacer el resumen de hoy. Y por favor continúen haciéndole preguntas al doctor. Explótenlo, hoy ha estado muy interesante la charla. Hola, hola, Mayes. Hola, muchachón. Pura vida. Pura vida. Oiga, dígame una cosita. Estaba yo escuchando las similitudes que hay entre todas la enfermedad de Alzheimer, las otras demencias. ¿Qué criterio clínico, Ayis, qué criterio clínico tiene un médico general para hacer un epicrisis
en el cual diga diagnóstico Alzheimer. Y nadie me lo contó, lo vi. Digamos que, por ejemplo, primero... No tengo nada, ¿sabes? Es que tú hablas mucho. No trae ese caballo ahí tan feo. Pero no he terminado. La otra historia. El hombre a quien se le dictaminó eso, además usted lo conoce, pero no, por respeto no vamos a decir el nombre, Okay. Está mejor que cualquiera de nosotros. Oh. Y entró en una crisis emocional porque él estaba presente en el momento en que el doctor le estaba diciendo a la familia y entregándole el dictamen, más cuando llega ese dictamen a la Asociación de Ancianos de Heredia, eso nos paró el pelo a todo el mundo, incluyéndome a mí. Dígame qué es lo que está pasando. Exacto, exactamente. Aquí en la coronilla se paró la carajada. Y dígame con qué criterio, mi hermano, un médico general hace esto. Eso puede matar a una persona. Ahora sí, Pérez. Y la segunda, la gente que no ha puesto los nombres ahí completitos con el número de cédula, no sé si Katy les dijo, hay una rifa. Entonces, el que no está salado, dijo. Es que Katy yo creo que no lo dijo. ¿Qué rifamos hoy? Vamos a ¿Cómo está? Dígalo, dígalo usted, Giovanni. Bien, ¿usted? Sí, se los puse ahí en mensajito en el grupo. Sí, pero ella puso un mensaje muy al principio del chat. Bueno, no pude ver. Pero entonces... Buenos días, si son tan amables de regalarnos su nombre completo y cédula para la lista de asistencia, pero no nos dijo que había un regalito. Bueno, don Giovanni. Giovanni, diga, a ver, el regalito. Bueno, el regalito es el siguiente. Como todo el mundo está nervioso por esto de la pandemia y la segunda vuelta que viene y toda la carajada esa, pues todo el mundo está muy estresado, está tenso. Bueno, unos sin trabajo, otros sin plata, unos se volvieron sacricistas, bueno, toda la carajada esa. Pero estamos regalando, ya en serio, a las personas que participen hoy, una sesión totalmente gratis, una evaluación con todo el equipo clínico de la Asociación para Atención a Ancianos de Heredia, para la sala multisensorial que tenemos en la asociación, más una sesión con realidad virtual para que se desestrese totalmente, igualmente gratis, eso para una sola persona, la que queda favorecida hoy. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo ya con Katy, el día, la fecha que ella puede venir y ahí unimos el asunto. Okay. Pero eso es lo que estamos donando. Muy bien. Entonces pongan ahí todos los nombres y todas las cédulas, por si acaso, para que prueben eso, que es riquísimo. No, es sabroso eso. Ahí se desestresa cualquiera. Ya que no se desestresa, ahí está listo. Sí. Bueno, para responder tu pregunta, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? La puñeta. Date para acordarme qué era. Eso es un chiste de Alzheimer. Vea, primero un médico, independientemente de su especialización, o sea, general, si conoce, digamos, y ha estudiado y se supone que en los EVAIS puedan hacerlo, ellos tienen un compromiso de gestión donde incluye que a los adultos mayores deben hacerle algunos tests, que de hecho ellos tienen los machotes para eso, donde se puede evidenciar clínicamente, digamos, en la entrevista, en la evaluación del área cognitiva, para saber si tienen un deterioro cognitivo y, por tanto, si es probable que sea Alzheimer o no. De hecho, no pueden decir es Alzheimer de todo, sino que pueden decir el paciente tiene probablemente una enfermedad de Alzheimer en evolución o algo parecido. Pero podría hacerse. Ahora, sería interesante contrastar eso con algunas, yo creo que algunos profesionales, en el caso de ustedes, que han participado en evaluaciones cognitivas conmigo, ellos saben también pasarle algunos tests que permitan estadificar si realmente tienen o no y en qué grado están. Entonces esa podría ser una opción. Un médico general puede hacer un diagnóstico cercano a la enfermedad de Alzheimer. Por protocolo debería de referirlo a geriatría para que geriatría dé el visto bueno de realmente eso, sobre todo porque un diagnóstico de este tipo tiene implicaciones médico-legales importantes. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso porque hemos estado, casualmente yo he estado en dos
juicios como testigo de que el paciente no pudo haber realizado una sucesión de herencia en menos de 4 días antes de fallecer con un deterioro cognitivo severo. Y eso se puede dar. Entonces lo ideal sería que ver otro criterio, pero un médico general sí puede dar un acercamiento al diagnóstico y puede considerar que el paciente tiene un síndrome demencial secundario a enfermedad de Alzheimer, digamos, pero no solamente así como una entrevista. Hay que hacer un estudio de un montón de cosas, hay que evaluar un montón de cosas, hay que hacer los protocolos que tienen la caja, que los pueden hacer ellos. Claro, en los EVAIS a veces es muy difícil porque no hay suficiente tiempo para hacer todo eso, pero podrían contrastar lo que están diagnosticando por ahí con algo que le puedan hacer en el centro diurno los profesionales que están ahí, que ellos saben cómo hacerlo. Lo ideal sería que fuera valorado por la geriatra correspondiente en el área, para dar un mejor acercamiento al diagnóstico. ¿Y el segundo cuál fue? Dice aquí Patricia, creo que sí. Una adulta mayor que no tiene Alzheimer, pero presenta un cuadro de depresión muy fuerte, que llora todo el día y dice que se quiere ir con la mamá al cielo, la familia ya no sabe qué hacer porque no logra dormir y se pone rígida hasta para ponerse los pañales. Digamos que una persona con depresión puede tener una pseudodemencia o puede tener algo que se parece a una demencia secundaria a la depresión. Si el adulto mayor no se trata adecuadamente su depresión, es muy probable de que se deteriore poco a poco, sin que necesariamente llegue a una demencia total, dígase, como otra enfermedad causada por Alzheimer. Pero una depresión profunda puede llevar a un deterioro cognitivo importante, puede llevar a un mal control diabético, puede llevar a un mal control de la hipertensión, y realmente esa persona adulta mayor debería ser tratada adecuadamente en cuanto a su depresión, debe ser medicada, y si está usando pañales porque tiene incontinencia urinaria por otras causas que no se mencionan en el comentario, lo ideal sería poder atender a esa persona de manera integral y ver todos los factores que influyen negativamente para que funcione adecuadamente y ver si tiene los tratamientos adecuados. Puede ser que una persona con deterioro cognitivo moderado y severo, dígase, muy deprimida, simule o parezca que tiene una demencia, cuando se trata, se revierte el proceso y vuelve a un estado más cercano a lo normal. Pero siempre en una persona con depresión hay que descartar que no hayan otras causas que puedan provocar alteraciones cognitivas. Dice Rosa Elena Simón que muchas gracias, aprendí mucho y me motiva a investigar sobre el tema. Bendiciones. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, yo quería preguntar si uno tiene acceso a la grabación, que veo que lo está grabando, y a dónde se puede conseguir ese enlace, o dónde lo podemos ver o compartirlo con otras personas. Siempre Gracias. lo compartimos en Facebook y en la página de la Fundación Alzheimer, fundalzheimer.com, están todos los videos de todo el año. Perfecto, muchas gracias, todo muy interesante. Con mucho gusto, un placer. Si no hay otra pregunta, me gustaría saber cómo van a hacer la rifa, Katy y Leonor, a ver. Hay 31 participantes. Si usted nos regala algún número. Yo digo el número. A ver, vamos a mover la bolita. A mí me gustan unos números con patitos. Es decir, como el 22 es mucho. Ok, 20, 21, 22. Doña Sandra. Doña Sandra es la ganadora. A ver, Sandra, conéctese. Si doña Sandra no pone la cara, no le regalamos nada. ¿Dónde está doña Sandra? Sandra a la 1, Sandra a las 2. Sandra, despierte. ¿Dónde está? Ahí está, todavía. Sandra. ¿Será Sandra? Es que hay una sola Sandra ahí. Flores, será Sandra Arroyo Flores. Sandra. No está Sandra. Ella debe haber puesto el teléfono, no pusieron el teléfono. No, ella no escribió. Ok. Entonces ustedes me dicen qué hacemos. Sandra María. Don Giovanni. Número. Que diga otro número entonces.
Sandra a la 1 conteste. Sandra a las 2 conteste. Si no pierde la rifa. Sandra a las 4 perdió la rifa. Digamos otro número entonces. Otro número del 1 al 30 podría ser... 31. 31, ¿verdad? Del 1 al 31 podría ser el 23. Después de Sandra, ¿Quién es el Luis 23? Alonso Bermúdez. Alonso, te ganaste. Alonso. Alonso, despierta, que ahí debe estar. ¿No está? Saludos. Échale, Alonso, te ganaste que te hagan cosquillas, porque eso te relaja todo el cuerpo. Lo único que tienes que venir desde allá de donde tú vives hasta Heredia. Pero como usted es un gran... ¿Dónde vive? Él vive allá, ¿cómo se llama eso? Allá arriba en el monte donde tú vives. Tres Ríos. No, di de Tres Ríos para arriba. Ah, no. Es de Rancho Redondo. Un Rancho Redondo. Ah, no, pero ahorita estoy en Tres Ríos. Ah, bueno. Entonces, se ponen de acuerdo usted con Caterine para que vaya al centro diurno que está por el cementerio de Heredia. Ok, está bien. Está como a 200 metros norte del cementerio de Heredia. Ok, ahí me ubico después. Se salvó. Usted debería de cedérselo a su mamá. Sí, puede ser, ¿por qué no? Podría Claro ser. que sí. Sí, claro, se lo puede hacer a mi mamá. Pero bueno, usted se pone de acuerdo con Katy y con Giovanni. Ok, Agis. Dígame. ¿Cómo se llama, señor? Alonso. Don Alonso, ¿me está escuchando? Sí, señor, diga. Vean, Alonso, vamos a hacerlo así para que usted traiga a su mamá. Su mamá va a la sesión de la sala multisensorial y usted va a la sesión de realidad virtual para que vea qué hermoso y delicioso es eso. Muy bueno. Muchas gracias. Felicidades a la familia Bermúdez. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Un placer. Gracias a Giovanni y a Gabriela por este premio tan bueno. Esa asociación es muy activa, me gusta esa asociación. Con mucho gusto, ahí estamos a la orden siempre. Bueno, gracias. Un placer. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios. Yo tengo una, doctor. A ver, diga, a ver. Una pregunta, nosotros nos hemos estado preguntando, cuando nosotros hace 7 meses nos trajimos a mi suegra para la casa de nosotros, ¿verdad? Ella venía en una determinada condición, no había tanto deterioro como ha venido deteriorándose en estos 7 meses, en cuanto a caminar, y algo que hemos notado demasiado, y no sé si es consecuencia, porque ella está diagnosticada con Alzheimer, ¿verdad? Es que tiene incontinencia, y ha venido terrible, digamos, al principio le poníamos una toallita, ya después tuvimos que ponerle un pañal, y ahora ya todo el día pasa con pañal y la noche y amanece, pero bueno, ¿verdad? Entonces hemos visto que cada día que pasa se va deteriorando más en ese sentido. Ya le hicimos exámenes de orina, exámenes de sangre, todo sale bien, no tiene infecciones, no tiene nada, pero no sabemos a raíz de qué es que ella está así. No sabemos si es porque tiene el Alzheimer bastante avanzado o si hay alguna enfermedad que pueda tener de fondo, ¿verdad? Digamos que hay varias cositas. Uno, si a la persona con demencia la sacan de su entorno habitual, donde ha estado viviendo durante más de 5 años y era su casa, al cambiarlo de lugar es muy probable que se deteriore más rápido. Porque digamos que pierde cognitivamente el espacio ambiente donde ella se desarrollaba. Y se desorienta mucho más porque no es el baño donde era, no es el lugar donde era. Pero además también puede suceder que la hayan separado de personas que continuamente ella escuchaba, digamos. Es un factor que puede influir negativamente en un mayor deterioro porque se deprime. Y al deprimirse, mejora su nivel cognitivo. Lo segundo es que, en dependencia de la condición biológica en que estaba, digamos, en la evolución de la enfermedad, a veces cuando se acaba la reserva cognitiva que el paciente tenía, no tenemos más remedio y en el último año se puede ver deteriorado mucho, tanto ahí o en la casa donde estaba. Pero sí es importante tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedades, cuando los cambian de ambiente o los cambian de cuidadores, tienen un impacto importante en su
en su desenvolvimiento o su desempeño. Entonces, a nivel cognitivo. Y se hacen más dependientes y se desorientan más. Y la incontinencia urinaria puede ser parte del trastorno neurobiológico, no de algo local. De todas maneras, por ejemplo, un elemento que hay que descartar en una persona mayor como ella es un ultrasonido de vías urinarias para descartar de que no tenga un tumor de la vejiga, por ejemplo, aunque los exámenes estén normales, porque hay tumores que son benignos que no se detectan en exámenes. Y un ultrasonido de las vías urinarias pueden permitirnos eso, o una urodinamia, perdón. La urodinamia nos puede permitir analizar si realmente la paciente tiene una vejiga neurogénica o alguna otra alteración en la regulación de los esfínteres de la vejiga que esté propiciando eso, también por alguna cuestión de inmadurez neurológica, digamos. Eso se hace en neurología. Pero yo creo que existe la posibilidad ya sea de que se acabó su reserva cognitiva y hay mayor deterioro, o que el cambio de lugar impactó emocionalmente y se manifiesta de esa forma. Entonces tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Yo no conozco todo el caso, pero por ahí debe ir cómo investigar qué. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor. Un placer, con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más respuestas, ¿me voy para el gimnasio o no? Que le vaya bien. Por supuesto, tiene derecho. Muchas gracias. Haga bastante Que lo disfrute, pesa. doctor. Hasta luego, muchas gracias. Haga bastante para... Bastante. Buen día a todos, muchas gracias. Un placer. Que nos haga efecto a nosotros. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego, Dios Gracias a lo bendiga. todos. Que tengan feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias doctor. igualmente, Hasta doctor. luego, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Chao, doctor. Estuvo excelente la charla. Leonor, los compañeros. Bien. Chao. Nos Chao, puede poner gracias. después una foto del desayuno que dice que le queda así bien hermoso, entonces eso para copiarlo. Sí, sería bonito, ¿verdad? ¿Saber con lo que Claro. Eso. Con chile morrón. Qué rico. Qué bueno. Rico. Hoy es la última charla del año, pero estaremos informándoles oportunamente cuando inicia el programa el próximo año. Bueno, Entonces, muchas gracias. muy feliz Navidad y muy Muchísimas feliz Bien, año para cuídense todos. mucho, no Feliz salgan. Navidad y feliz salen, año. Gracias. cuídense. Felicidades, con Mucho gusto a todos.